Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña José Antonio Medina Pellegrini. Buenos días, José Antonio. Hola Jesús, buenos días. Sacerdote y también compañero, no solo en la faceta de seguidores de Jesús, ambos somos cristianos, creo. Creo. Bien. Sí, bien, sí. creemos y además creemos en lo mismo. No levantemos polémica del principio. Bien, no te podemos preguntar por ciertas cosas. Y periodista, compañero de esta bendita profesión que es la de contar cosas. Y también escritor. Claro, desde que estoy en España he sumado una nueva faceta, la de escritor. Cuando comenzamos a conocernos con el editor de este libro, con Carlos García Costoya, me pedían de Buenos Aires para un libro que hice el año pasado sobre el cura Brochero, que fue este primer cura argentino beatificado. Sí. Entonces me pedían una pequeña biografía para el lomo del libro, ¿no? Entonces le digo a Carlos, digo que soy escritor. Y le digo, ¿cuándo se convierte uno en escritor? Dice, bueno, cuando escribe el primer libro ya es escritor. Bueno, yo voy por el octavo. Entonces, a partir de que estoy aquí, sacerdote, periodista y escritor y con mucha alegría. A mí me sucedía también hasta que lo logré colocar en las tarjetas de visita. ¿Ah, en ese momento ya dije, también soy escritor. Muy bien, bendito sea Dios. Más allá de las tarjetas, vienes a presentarnos las dos ediciones, la castellana, para España y la Argentina, de un libro que ha tenido mucho éxito. Soy jesuita, soy hijo de la Iglesia. Claves teológico-ignacianas de Jorge Mario Bergoglio. Creo que es tu tesina, ¿no? Claro, yo hice mi tesis de licenciatura, hice mi carrera de licenciatura en teología espiritual, en comillas, aquí en Madrid. Y cuando estábamos comenzando a pensar en la tesina, un día voy a verlo a mi director de tesis, el padre José García de Castro, y llevo la primer prueba de galerada de un libro que saqué en Argentina que se llamó Francisco el Papa de Todos, que Costoya lo distribuyó aquí en España. Sí. Entonces estábamos conversando sobre el tema de la tesina y ve ese borrador ahí, me lo pide. Y entonces empieza a ver, yo hablando de Francisco, el nuevo Papa, dice, mira, olvídate del tema anterior, vamos a hacer un trabajo de investigación sobre el cardenal Bergoglio. Y así nació este libro, Soy jesuita. O sea, que no lo pensaste antes de que le nombraran. No fuiste profeta en ese sentido de Venturas. No, uno siempre estaba ahí. Cuando fue el cónclave que dio a luz a Benedicto XVI, sabíamos que él fue el más votado después del Papa Benedicto, e inclusive aquello que trascendió después de la segunda votación, que le pidió a los cardenales, no me voten, con lágrimas en los ojos porque no voy a aceptar. Eso trascendió, nunca se negó, él siempre ha sido prudentísimo con estos temas. Pero para este cónclave, como que él ya había hablado mucho, ya tenía su habitación dispuesta en una residencia para sacerdotes ancianos, ya estaba trasladando sus cosas, como que él veía que su ciclo institucional había terminado. Ansiaba irse a confesar por las parroquias. Y de pronto, Dios tenía otros planes y benditos planes, y aquí irrumpe Francisco aquel 13 de marzo de 2013, que yo había concluido la licenciatura y quería trabajar un poco el tema de Teresa de Jesús en la tesina. Y fue el director de tesis que me dice, no, mira, trabajemos sobre Bergoglio. Aquel primer libro en Argentina era un libro muy pastoral, muy de parroquia, muy de familia. Dijimos, busquemos algo más académico. Entonces, ¿qué hice? Me traje de Buenos Aires los casi 30 libros que editó Bergoglio, desde el primero en 1982 hasta febrero de 2013, que ahí tenemos, digamos, el magisterio cerrado del cardenal Bergoglio. Otra cosa es el Papa Francisco. Está abierto y muy abierto. Sí. Por más que va repitiendo mucho, por supuesto. Lógico. Entonces, en esos 30 libros me traje todo el archivo del Arzobispado de Buenos Aires, material que aún todavía no está editado y yo lo tengo. Entonces, ¿qué hicimos? Rastrear las 7-8 claves ignacianas en esos escritos de Bergoglio. ¿Y cuáles son, en síntesis, esas 7-8 claves? Y hemos trabajado mucho. El tema, ejercicios espirituales de San Ignacio es el leitmotiv de todos sus escritos, su gran fuente de divulgación. Discernimiento espiritual, libertad, oración, compromisos con los pobres. Y él trabaja con mucha intuición y con mucha profundidad, algo que la Compañía de Jesús comienza a elaborar poco antes del Concilio Vaticano II, que es referir la encarnación de Cristo en una dimensión
social, comunitaria y hasta política, ¿no? O sea, Dios que es aquel Dios que se hizo hombre en el seno de María, bueno, hoy quiere hacerse hombre en un sinfín de realidades, ¿no? Y aquí tenemos todo lo que hoy es el magisterio social de Francisco. Entonces, bueno, esas claves las fuimos buscando, las fuimos encontrando, bueno, la eclesiología, el ecumenismo, la mariología, bueno, los grandes temas que hicieron a Ignacio de Loyola, ese gran santo, y que marcaron a la compañía en todo su derrotero. Yo hago en cada capítulo la presentación del tema en sí mismo, en Ignacio de Loyola, en los grandes autores de la compañía, y luego rastreando en Bergoglio esos mismos temas, ¿no? Entiendo que para ti la gran sorpresa de esta revolución, que a muchos nos está pareciendo, tal vez para ti no es tanta, porque hay mucho de Bergoglio en el Francisco actual. Esas claves que tú planteas en el libro, que son de Bergoglio, que no son de ahora, de Francisco, se mantienen en el Papa. Hasta cierto punto no hay una sorpresa si analizas quién ha sido Francisco hasta ese 13 de marzo de 2013. No, hay una continuidad admirable. Al principio, algunos en Buenos Aires decían, pero se repite mucho, está diciendo ahora en Roma las cosas que siempre nos dijo a nosotros. Y una vez entrevistando al obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor García, vicario de Pastoral, hablando de este tema, dice, mira, es que a algunos le critican esto. Los que lo conocemos muy de cerca no creeríamos en otro discurso. Si hoy el Papa Francisco saliera hablando de otras cosas, nos costaría creerle. ¿Y los obispos que le eligen, los cardenales que le eligen en el cónclave, también sabían esto? Yo creo que sí. Yo creo que hay un texto decisivo que yo lo presento en alguna parte del libro. El cónclave se cocinó en el precónclave, eso pasa siempre, ¿no? Sí. Cada uno de los 115 lectores tuvo 15 minutos para exponer cómo veía la Iglesia, los remedios posibles a las enfermedades o los problemas, y luego cómo debía ser el perfil del futuro Papa. Y el famoso documento texto de la autorreferencialidad. Claro, y entonces, bueno, él hace ahí un discurso muy interesante. A la noche, el cardenal Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, le dice, Jorge... Que también está teniendo un papel muy relevante, claro, en cosas que estamos viviendo en estos mismos momentos. Hoy, aquí muy caliente. Entonces, Jorge, ¿por qué no me das lo que dijiste esta mañana? Dice, mira, yo no tengo nada escrito, simplemente lo que venía escuchando, lo que recé temprano, lo dije, pero no tengo ningún texto. ¿Vale? En el desayuno siguiente, se le acerca Bergoglio a Aladino y le dice, mira, te escribí lo que me pediste. Lo eligen Papa, todo lo que pasa al día siguiente él le va a presentar su saludo el cardenal de La Habana y le dice, ¿me autorizas a hacer público este documento? Y entonces cuando él llega a La Habana, en la primera misa ya con el Papa nuevo, hace pública esta historia y este documento. Yo lo transcribo en el libro, y entonces ahí el Papa, cuando casi la mayoría de los cardenales solamente hablaba de lo mal que estaba todo, que esto se caía a pedazos, él habló de lo positivo. La Iglesia existe para evangelizar, ¿no? La Iglesia que se vuelve autorreferencial se enferma, bueno, las cosas que él ha ido repitiendo, ¿no? Y entonces hace ese análisis, ese diagnóstico de lo positivo, de la fe desde el Evangelio, y dice, para mí el futuro Papa tiene que ser un hombre que desde una vida muy contemplativa nos lleve a esta realidad, a salir a las calles, a ir hacia las periferias geográficas y existenciales, y llevar a todos la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Porque en definitiva, los que tenemos la gracia de estudiar un poquito, de conocer algunas cosas, Pablo VI es la gran referencia de Francisco. Sí, parece claro. Lo decía en la anterior entrevista, con motivo también de tu libro, vuestro editor, Carlos García Costoya, también hablaba de esa cercanía de Bergoglio a Pablo VI. Se habla mucho de Juan XXIII, pero él probablemente sea Pablo VI el Papa. Un gran cariño y una admiración muy grande por Juan Pablo II, los que por XXIII, pero Pablo VI. Los que critican o tienen miedo de que las reformas de Francisco no se completen desde el lado del progresismo, si lo entendemos así, hablan precisamente de que ojalá no se parezca tanto a Pablo VI en el haberse quedado corto.
Claro, en esa defensa que él hizo de la vida. No tanto por la defensa de la vida, sino por el momento que algunos plantean, los historiadores plantean, que en el que no terminó de llevar a cabo las propuestas del yo creo, terminando la idea de Pablo VI, ¿no? Algunos que han estudiado la Evangelii Gaudium dicen, bueno, esto es la Evangelii Nunciando 2.0. Sí. Y es eso, ¿no? Yo creo que es para entenderlo, Francisco, hay que conocer muy bien el magisterio de Pablo VI, ¿no? Y después, el tema de esta gran revolución que ansían muchos y que temen otros, ¿cuál es el objetivo de Francisco? ¿Qué es lo que en algunos sectores de iglesia anquilosados y acostumbrados a tantas cosas cuesta? Volver al Evangelio. No hay otra clave. ¿Hay riesgo de cisma en la iglesia hoy con Francisco? Francisco no tiene otra clave, sino es volver al Evangelio. ¿Hay riesgo de cisma hoy con Francisco? Mira, yo vivo el pontificado de Francisco después de la primera sorpresa, porque bueno, que un obispo que tú has conocido, o sea, yo soy de una diócesis, para entendernos, o sea, lo que es Getafe a Madrid es mi diócesis, Avellaneda con Buenos Aires, la que era su obispo Bergoglio, ¿no? Después de la primera sorpresa, que uno no entendía nada, porque además uno vive en el fin del mundo. El fin del mundo, como Papa, dijo, ¿no? sí. Para nosotros el Papa, ¿qué es lo que era? Alguien que uno alguna vez veía así chiquitito en el Ángelo del domingo, si tenía la gracia de venir a Europa, de ir a Roma. Yo viví, bueno, después de esa primera sorpresa que uno se fue acomodando despacito. Además, yo estaba de retiro espiritual aquí en Madrid, cuando fue elegido Bergoglio como Papa Francisco. Y esa misma noche, don Rafael Sornosa, el obispo de Cádiz, hizo una conferencia de prensa. Y dice, bueno, el director espiritual del seminario le conoce, trabajó con él. Bueno, ¿para qué? Desde esa noche hasta el lunes siguiente fueron 18 entrevistas aquí en la Casa de Retiro. Bueno, desarrollando la doble vocación, la del sacerdocio y la del periodismo. Así que también mi ejercicio ignaciano de silencio terminó ahí con la fumata blanca. Bueno, después de esa sorpresa y tantas cosas lindas que hemos vivido, verle por primera vez como Papa y en Roma, yo te digo, yo vivo y conociéndole, yo no soy amigo, ni he sido amigo de Bergoglio, ni he sido del grupo así más íntimo de colaboradores. Pero has vivido el modelo de evangelio, claro, el modelo de vida evangélica que propugna. Lo que Bergoglio tiene de obispo, yo lo tengo de sacerdote, o sea que siempre ha sido el obispo referente nuestro, ¿no? Yo te digo, yo cómo lo vivo, con ilusión, con gozo y con mucha paz. ¿Volverá a Buenos Aires? Él dice que el Papa Benedicto ha creado una institución, así como hasta antes del Concilio Vaticano II hablar del obispo emérito era inexistente. Impensable. Benedicto ha inaugurado el Papa emérito, y él dice que siempre insiste en 3-4 años de pontificado. La otra vez dijo, ahora cuando le entrevistaron para Televisa, bueno, sí, mi pontificado será breve, 2 años, no, 2 ya no, porque ya los tengo, 4. Hablan incluso algunos de que el día que cumpla los 80 años, el 17 de diciembre de 2017, ¿puede ser? Claro, sí. No, yo no creo en un número determinado. Yo creo que él va a decir hasta aquí llego cuando vea que intelectualmente, espiritualmente, con sus fuerzas como persona, pueda seguir adelante. Yo en eso creo que, además me parece a mí muy sana la decisión del Papa Benedicto, ¿no? Cuando lo entrevistan, cuando llega Bergoglio a Roma para el precónclave y todo eso, lo entrevista F, y entonces él dice, bueno, sí, ¿qué le ha parecido? Dice, mire, Benedicto ha sido revolucionario con su gesto. Sí. Yo creo que el antes y el después de la Iglesia... Lo marca la renuncia de Benedicto. O sea, en la era nueva, el tiempo nuevo empezó con esa renuncia, ¿no? Y yo creo que sí, que cuando él ya no pueda, además lo ha dicho francamente, abiertamente, él va a decir, hasta aquí llego. Como será Moisés Bergoglio, no llegará hasta el final de ese proceso de reforma, será otro quien lo culmine. Yo a veces a mí hay un término aquí en España que a mí me hace mucha gracia, pues además lo he escuchado hasta referido a mí, ¿no? Esto es un carca, no es todo de negro. Bueno, sí. Pero nosotros que nos hemos formado en cierta manera a la sombra de Bergoglio, yo nunca lo he visto al obispo Jorge así de paisano, él siempre ha vestido así con mucha solemnidad, y sin embargo es un hombre con una cabeza y una mente abierta. No, yo creo que
Sobran muchos prejuicios también. 3 años de pontificado, sean 10, el antes y el después que está marcando Francisco es definitivo. No tiene Yo creo que por amor a Dios y por amor a la Iglesia y a la gente no puede ver allá una vuelta atrás. Y lo que quedó ahí un poquito pendiente, lo de Buenos Aires, yo creo que si él renuncia cuando ya vea que no pueda seguir, y yo creo que Buenos Aires es una opción muy fuerte. Es una ciudad preciosa, muy cercana a Madrid, muy parecida, aunque más grande. Buenos Aires, que siempre se echa de menos, como los madrileños echaban Madrid cuando estábamos fuera, y que sí, él vuelve. El único problema de que el Papa no esté, porque una de las cosas que Benedicto sí que hizo, no sé si bien o mal, pero yo creo que bien, fue no irse a su Baviera natal, no irse a su pueblo, no estar al albur de que un paparazzi se le colara en casa, claro, y que estuvieran llamando a su puerta muchos periodistas para hacer entrevistas. Con Bergoglio en Buenos Aires esto podría suceder cada día. Claro, no, yo creo que dicen que el primer pensamiento del Papa Benedicto fue irse a su tierra, y le dijeron que por cuestiones de seguridad no se lo sugerían. Lo mismo podría valer en el caso hipotético que Francisco renunciase el día de mañana, ¿no? Pero bueno, se puede ir a vivir a Nunciatura. Yo sí me lo imagino, si esto existe, me lo imagino como Benedicto. Sumo silencio, suma prudencia. O sea, no me lo imagino al Papa. Me vas a perdonar la broma, pero eso para un argentino es muy difícil. Uno que lo ha conocido antes, le es quizá un poco fácil imaginar el después, ¿no? Yo me lo imagino, si esto sucede, con la prudencia de Benedicto. Benedicto sale afuera, Benedicto habla, porque Francisco está continuamente insistiéndole. Sí, cierto. Además, Benedicto, que es muy honesto como tantas cosas, él dice, él está saliendo y está hablando. De hecho, cuando se le ha intentado utilizar de alguna manera para ejercer una especie de contrapoder él a capa y espada, la misión mía de aquí a que termine es acompañar a Francisco. ¿Podremos ver 3 papas? No ilegítimos, no en cisma, no en antipapas. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a una etapa de la Iglesia, a ver las cosas con más normalidad. Bueno, este señor que fue un papa maravilloso, ya no se siente con fuerza, ya se siente intelectualmente, bueno, quiere descansar. Probablemente sea lo más responsable y lo más... Y si de pronto, si Dios le da larga vida a Benedicto y Francisco llega un momento en que le sucede lo mismo, ¿cuál es el problema que haya 2 papas eméritos? ¿Cuál es el problema? Yo a veces uno está, porque uno es periodista y se mete mucho, las páginas esta y la otra, y a veces están montando tinglados que yo digo, pero esto es tan simple. O sea, tanto nos cuesta que haya aparecido un hombre como apareció en el siglo XVI una Teresa de Jesús, como apareció un Ignacio de Loyola. Pero hay que tener en cuenta que eso es difícil que suceda. Francisco de Asís, y dijo, bueno, a ver, señores, hay que barajar y dar de nuevo. ¿Y qué propone Francisco? Volver al Evangelio. ¿Cuál es el problema? Y el problema está en que a veces estamos muy agarrados, muy asidos a privilegios. José Antonio, probablemente ahí está el problema, en lo que significa realmente el Evangelio, porque a Bergoglio se le acusa de rebajar las cosas, de un cristianismo light, y si te planteas que el pensamiento de Bergoglio es volver al Evangelio, con todo lo que conlleva el Evangelio, los asideros son también complicados. Sí, yo creo que es complicado vivir conforme al Evangelio. Claro. Debe ser complicado. Y yo creo que también los que están muy aferrados a estructuras y tradiciones, aquellos que tienen miedo a abrir las ventanas para que entre un poco de aire fresco, un poco bastante, como todavía tiene que entrar, han perdido de vista la sencillez del Evangelio. O sea, no, porque Bergoglio es un papa pastor, así despectivamente. Sí. Pero es un pastor con conocimientos teológicos muy serios y con una mirada teológica muy serio. Aquí mismo la gente que visita el portal puede buscar la entrevista a Escanone, o sea, todo el tema de la teología del pueblo, que es una rama de aquella teología de la liberación que hoy sigue poniendo de canas verdes de punta mucho, y bueno, es hacer teología desde el pueblo y buscar la fidelidad a Dios desde el Evangelio. No le tengamos miedo a Bergoglio.
José Antonio, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Vale. Tendremos ocasión de seguir hablando. Tú como periodista también, en cierto modo, tienes, igual que el resto, la responsabilidad de seguir contando cosas, no solo de Bergoglio, sino también de la visión de la Iglesia. Te animamos a que lo hagas también, si quieres, en las páginas de Religión Digital. Con todo gusto. Soy jesuita, soy hijo de la Iglesia, Claves Teológico-Ignacianas de Jorge Mario Bergoglio, no lo hemos dicho antes, editado por Xerión, que está siendo un éxito. Esta es la edición española para España y la edición argentina para Latinoamérica, editada por Lumen. Pues muchísimas gracias, José Antonio, y... Gracias, ha sido un placer. Me hacía mucha ilusión venir a estar contigo aquí. Gracias. A ti. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.